Eso con los anuncios. Bueno, como les dije, mi nombre es Noemí González. Yo voy a estar ayudándolos el día de hoy con el webinar, dándoles el webinar. Mi correo electrónico está en pantalla, noemi@flo2d.com. Nuestra página web también, el forum, en el cual ustedes pueden conseguir preguntas y respuestas típicas que suelen ser muy comunes y con las respuestas nuestras que normalmente los ayudan a solucionar o a resolver su duda, ¿no? Los webinars, como ustedes saben, son los días miércoles. Normalmente tratamos de hacer 2 o 3 webinars en inglés y 1 o 2 webinars en español, alternamos. Si ustedes en algún momento tienen una necesidad, de algún tema en específico, mándenos un correo electrónico. Muchas veces nosotros, cuando organizamos los webinars, no, muchas veces intentamos cubrir temas que o se cubrieron bien hace ya mucho tiempo y entonces como que retomar con los nuevos desarrollos, retomar el tema y tratar de ustedes darles la información más actualizada. Pero muchas veces pues nos preguntamos, bueno, ¿qué será lo que están usando más los usuarios? Así que sin ningún problema, mándenos un correo electrónico y trataremos de acomodar sus sugerencias dentro el esquema de los webinars, ¿ok? Eh, la, los webinars normalmente los publicamos en nuestra página web. Ustedes pueden inscribirse a través de nuestra página web y en pantalla están los teléfonos. El primer teléfono, el 928, es en Arizona. Es un teléfono, bueno, directamente cae bien Karen O'Brien o Lindsay, que es otra persona que trabaja en esa oficina y hablan en inglés, así que si quieren hablar en español o que necesitan servicio técnico en español, pues me pueden llamar a mí al 786. Bueno, ya comencé la grabación, vamos a comenzar ya con el webinar del día de hoy. Voy a tratar de ser breve en mi presentación. La presentación tiene absolutamente todos los detalles que ustedes pueden requerir para utilizar la herramienta del Tailing Dam, que realmente es el tema de hoy, y calcular o estimar los volúmenes de rotura de una presa de relave. Si me voy mucho al detalle, yo realmente la presentación es una presentación revisada con muchísimo más detalle de lo que tenía la presentación que hicimos hace un año aproximadamente. Entonces, mi interés es que, ¿por qué hacerlo con tanto detalle? Porque quiero que ustedes lo tengan como recurso y si tienen alguna duda puedan ir a la presentación. Entonces, bueno, hoy vamos a tratar el tema de presas de relave y estimación de los volúmenes de rotura. Como ustedes saben, esta herramienta de Tailing Down es una herramienta que nosotros creamos con la colaboración o en conjunto con la compañía Engineering Analytics y por eso coloco el logo de ellos, ¿no? Para, bueno, darle el crédito que se merecen porque gracias a ellos pues se pudo realizar la herramienta. Fue una colaboración entre ellos y nosotros y bueno, generamos esta herramienta que ha ido cambiando con el tiempo y de la misma manera les digo que úsenla, se está usando ahorita bastante en Latinoamérica y tenemos varios usuarios usándola también en Europa en, en- y en y aquí en América. Entonces, si ustedes tienen algún comentario sobre la herramienta, algo que ustedes crean que la mejoraría o algo que no esté funcionando, ustedes piensan que no está funcionando bien o cualquier comentario, pues siempre estamos abiertos a esos comentarios, nos ayudan a mejorar nuestras herramientas y realmente las funciones que hacen los cálculos de la herramienta. Bueno, entonces vamos a comenzar. Como lo primero que quiero mencionarles, y no sé si ustedes están al tanto de esa información, pero creo que es importante, es que en estos momentos tenemos no solamente un sistema gráfico de usuario que les permite a ustedes crear los archivos de datos, que es bien conocido por ustedes, que es el GDS, y es el que históricamente nosotros hemos utilizado y bueno, con Flow2D llevamos más de quizás de ¿cuánto será? 15 años ya o un poquito menos, como 12 años utilizándolo, sino que ahora hemos creado un nuevo plugin que funciona adaptado al QGIS. Y para aquellos de ustedes que no saben lo que es QGIS, es sencillamente eh, un, una,
un sistema de información geográfica, llamémoslo de esa manera, que es open source, es completamente abierto, se utiliza a nivel mundial. Puedo decir que, por ejemplo, en sitios como Europa se utiliza muchísimo más el QGIS que el GIS, porque, bueno, es gratis y funciona como open source, es decir, que se generan una serie de plugins y herramientas que son abiertas y que mucha gente utiliza de forma gratuita, ¿no? Entonces, esa es la parte bonita del QGIS. Nosotros hemos creado un plugin que es el plugin de Flow2D para QGIS, que es el que está en pantalla. Ustedes pueden darse cuenta que en este plugin tenemos una cantidad de capas que están a mano izquierda. Déjenme agarrar un momentico aquí el lápiz de la herramienta esta de GoToMeeting para mostrarle a ustedes bien cómo es esto. Esto que ustedes ven acá es el toolbar de Flow2D. En este toolbar tienen cosas como la creación del GeoPackage, que es la creación del proyecto realmente en QGIS, cómo correr el modelo. Para correr el modelo tienen que darle a este botón que realmente llama al ejecutable de Flow2D y corre el modelo. Luego puedes importar los archivos de datos que son creados por un GDS, por el GDS. Imagínense que ustedes crearon hace 2, 3 años o una cantidad de años un proyecto en GDS, o lo están creando ahorita y lo crearon en GDS. Y ustedes quieren pasarse al QGIS, porque obviamente las capacidades de análisis no solamente gráficas, sino de análisis de datos en QGIS son muchísimo más grandes porque tienen todas las herramientas de análisis de datos y de manipulación de datos de GIS, básicamente es lo mismo, ¿no? Con QGIS. Entonces, eso nos permite, pues, hacer toda una cantidad de manejo de los raster y de las bases de datos que realmente facilita muchísimo la generación de los archivos de datos en Flow2D. Entonces, imagínense que ustedes quieren pasarse el QGIS. Entonces, ustedes lo que hacen es que leen los archivos de datos, los DAT file que se creó en GDS, RAMs, yes, this is in Spanish. And I think I sent you a message yesterday telling you that this webinar is in Spanish. I'm sorry, I apologize. We will try to repeat this in 2 weeks. But this one is in Spanish. So if you want to basically log off, I understand, okay? We have this webinar in English. We basically had this webinar in English probably 6 months ago, 8 months ago. I can send you the recording and also the presentation, okay? I apologize for the misunderstanding. Ok, entonces ustedes pueden cargar los archivos de datos que vienen del GDS y entonces pues visualizar todos los datos que ustedes han creado en el GDS y visualizarlos en QGIS, ¿ok? Pueden también, por supuesto, traerse los datos de un canal en el HEC-RAS, como lo haces en el GDS, de la misma manera. Y bueno, toda una serie de básicamente iconos que nos permiten, ¿ok? Tenemos también el icono del Tailing Dam, que abre la herramienta de Tailing Dam. Aquí, en esta parte, tenemos todas las capas de usuario y las capas esquemáticas, ¿ok? Esquematizadas, llamémoslo de esa manera. Las capas de usuario son aquellas capas en las cuales ustedes cargan los datos, ¿ok? Por ejemplo, los puntos topográficos o polígonos de Manning, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes cargan esos datos aquí y esos datos se calculan y se transfieren a la malla en los datos esquemáticos, ¿ok? En las capas esquemáticas. Todo está aquí, infiltración, canales, stone drain, todo está ahí. Tenemos también un widget que tiene las diferentes funciones, igual que en el GDS en la parte de arriba tenemos pues diferentes funciones. Aquí tenemos diferentes funciones para manipular esa data y básicamente, por ejemplo, agarrar los puntos de elevación y interpolarlos y convertirlos en un punto para cada celda, de un punto de elevación para cada celda, por ejemplo, ¿ok? Entonces, en este sistema gráfico de usuario, ahora ya tenemos la capacidad de abrir el Tailing Dam Tool, ¿ok? Generar un inflow DAT file, un archivo de condición de borde, básicamente, con los hidrogramas de entrada o los hidrogramas de rotura de la presa de relave, y cargarlo acá
en el proyecto y tener pues esa condición de borde que proviene del Tailing Dam Tool. Entonces, eso es lo que quería mencionarles, es bien importante, y hablarles un poquito del QGIS para aquellos de ustedes que no están familiarizados con esta herramienta, ¿ok? Entonces, ahora nuevamente en el QGIS tenemos un nuevo icono, que es este que ustedes ven acá. No sé si lo están viendo, déjenme resaltárselos. Este que ustedes ven acá. Cuando ustedes le dan clic, él les pide, ¿ok? Que dónde está la herramienta del Tailing Dam y les dice que les permite a ustedes pues introducir toda la data y poder crear el inflow.dat, que es la condición de borde para la rotura de una presa de relave, ¿ok? Entonces se abre la herramienta, les permite crear ese inflow.dat file y luego ustedes pueden cargar de nuevo ese inflow.dat file en su proyecto de QGIS. ¿Para qué sirve? Estamos hablando tanto de la herramienta de Tailing Dam y realmente, bueno, ¿para qué sirve esta herramienta, no? Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con la herramienta, la necesidad de crear este tipo de herramienta proviene de, de esa de esa incógnita que hay en cuánto de ese volumen que está retenido por una presa de relave se moviliza cuando tienes una rotura en una presa de relave, ¿no? Entonces, fíjate, en este caso, el modelo Flow 2D, como ustedes bien saben, tiene su componente para rotura de presas. Pero esa componente que utiliza el modelo Bridge de FRED y que está embebida en el modelo Flow de que alguno de ustedes a lo mejor ha usado, se utiliza para realmente presas de retención de agua, o sea, son presas realmente con un volumen líquido, no un volumen sólido. Por supuesto, al ustedes calcular la rotura en el modelo FLOSDE, ese sedimento que proviene del cuerpo de la presa que se erosiona al abrirse esa brecha, sí lo calcula el modelo, correcto, pero el modelo no fue diseñado, ese componente de bridge del modelo FLOSDE no fue diseñada para tomar en cuenta un volumen de sólidos que está retenido por la presa, ¿no? Entonces, este es el meollo de la cuestión. ¿Cuánto de ese volumen realmente sale de la presa de relave y es movilizado hacia aguas abajo, ¿no? Entonces, en una presa de relave, como ustedes conocen, tenemos pues no solamente el cuerpo de la presa, que como les decía anteriormente, el modelo a través de la herramienta Bridge, que ya está embebida dentro del modelo y que algunos de ustedes seguramente han usado, este cuerpo o este embalse está lleno de agua y él produce la rotura y calcula pues el sedimento o los sólidos que salen por la abertura de esa brecha, que provienen de la brecha del cuerpo de la presa. Pero en ese tipo de simulación, el cuerpo, el embalse contiene es fluido, contiene es agua, no tiene agua clara, no es un flujo hiperconcentrado, no es realmente un sólido, una mezcla de sólido líquido, ¿verdad? En este caso, que es una presa de relave, nosotros tenemos que el embalse, ¿qué es lo que está almacenando realmente? Bueno, un porcentaje altísimo de sólidos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto de esos sólidos realmente se movilizan? Los que están en el embalse, no los que provienen de la presa, los que están en el embalse se movilizan hacia aguas abajo y generan pues este evento de flujo hiperconcentrado o es realmente un mud flow que inunda aguas abajo en la zona que está aguas abajo de la presa, ¿no? Entonces, estimar este volumen que se moviliza hacia aguas abajo es lo complicado, es donde está la incógnita, es realmente bastante complicado y es lo que pretende hacer esta herramienta. O sea, ¿por qué necesitamos esta herramienta? Bueno, lo que proviene de la presa, ya eso lo podemos calcular con Flow2D, ¿verdad? El Flow2D calcula cómo se va erosionando esa brecha y cuánto de ese material va hacia aguas abajo. Pero, ¿qué
acerca de lo que proviene del embalse, ese volumen de relave que proviene del embalse. ¿Cuánto de ese volumen se moviliza? Bueno, típicamente sabemos que debido en los casos de rotura de presas de relave, se ha observado que más o menos la cantidad de material que se almacena se moviliza un 40% aproximadamente, ¿verdad? Bueno, ese número puede variar, pero eso es más o menos un valor típico que se utiliza para movilizar ese volumen hacia agua abajo. O sea, el volumen sólido que se moviliza es aproximadamente un 40% de lo que está almacenado, ¿no? De lo que está retenido. Pero bueno, realmente la herramienta de Tailing Dam lo que pretende es estimar cuánto de ese volumen se moviliza. ¿Y cómo lo estimamos nosotros? O sea, ¿cómo pretendemos estimarlo? Pretendemos estimarlo utilizando las fallas históricas que han sucedido en las empresas de relave, ¿ok? Desde el año 60 para acá. Entonces, ¿qué es lo que hace la herramienta de Tailing Dam? Usa el análisis de riesgo para predecir si una presa de relave bajo ciertas condiciones falla o no falla. ¿Ok? Esa es la primera parte de la herramienta Tailing Dam. ¿Falla o no falla la presa de relave? ¿Cómo hacemos eso? Ya lo vamos a ver más adelante. Y posteriormente tiene una segunda parte en la cual les permite estimar, porque no es un cálculo, es una estimación realmente, ¿no? Es una estimación que proviene de unas ecuaciones de regresión que nosotros creamos utilizando los casos existentes de fallas de presas de relave a nivel mundial. Entonces, permite calcular una estimación de la subsecuente liberación del volumen retenido del embalse. No solamente el sólido, también el líquido, que es el líquido más sólido. La herramienta es útil para quién? Bueno, para ingenieros, organismos reguladores, obviamente, que permite hacer, bueno, identificar si existe una potencial falla en esa presa, basado en que en las características de la presa que ustedes le coloquen a la herramienta y la información histórica, y basado en la información histórica de fallas, permite calcular esos volúmenes que son liberados. ¿Son esos volúmenes algo 100% seguro? Bueno, mi presa si falla bajo un esquema sísmico, un esquema de falla sísmica, va a liberar tantos millones de metros cúbicos. Bueno, definitivamente no, ¿ok? Es una estimación que ustedes tienen que utilizar para determinar cuáles son sus volúmenes. Pueden usar esa estimación como un caso adicional. Es decir, pueden decir, bueno, yo voy a calcular el 40% del material que está en mi presa va a liberarse y va a movilizarse hacia aguas abajo, y también voy a utilizar los volúmenes que me da, por ejemplo, la herramienta Tailing Dam para pues tener el caso más desfavorable y poder tener varios escenarios que me permita cubrir todas las potenciales tipos de falla que pueden ocurrir en mi presa de relave, ¿ok? Entonces es una estimación, recuerden eso. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, nosotros de 1960 a 1980, más o menos 50 fallas por década en presas de relave. A partir del 1980, aproximadamente 20 fallas por década. Esto ha ido reduciéndose. ¿Por qué? Porque hemos tenido mejoras en el diseño, en la construcción y en la operación de estas presas, ¿verdad? Por supuesto, cada vez se tiene mejores herramientas para diseñar, construir y operar este tipo de presas de relave. Por lo tanto, esto es un número que ha ido bajando. ¿Qué hicimos nosotros? Analizamos todas estas fallas y las clasificamos. Las clasificamos en los diferentes tipos de falla y totalizamos, bueno, cuál porcentaje de fallas, en qué categoría cae el mayor porcentaje de fallas. Obviamente, la mayor cantidad de presas que fallan se exceden, ¿no? La capacidad del embalse es por lluvia extrema, porque tienes un PMP o porque tienes una lluvia máxima probable que sucede, porque tienes una lluvia con periodo de retorno muy alto que te excede la capacidad eh, existente del embalse. Por fallas de erosión, pues sencillamente el cuerpo de la presa, por algún tipo de problema de diseño o de material, falla y se genera una tubificación y tienes una erosión de esa presa. Por fallas de fundación también por fallas sísmicas, donde uno de los lados de la presa, una de las caras o parte de unos taludes, falla por un evento sísmico, ¿ok? Entonces nosotros
clasificamos toda esa información, le pusimos rango de fecha y hicimos toda una cantidad de análisis de esas fallas y creamos la herramienta de Telling Dam. La herramienta de Telling Dam les da a ustedes la información que necesitan colocar de su presa. Es decir, cuando ustedes abren la herramienta, van a tener un question mark, un símbolo de pregunta en inglés, ¿no? El último, el que va atrás en la pregunta. Y ese símbolo de pregunta lo que va a mostrar es este slide que ustedes ven acá, esta, en la cual se explica pues la geometría. ¿Qué necesitan ustedes darle al Tailing Dam Tool para calcular esa, bueno, geometría y propiedades de la presa de relave, ¿no? Entonces la geometría, bueno, el volumen que se ha almacenado de agua, el volumen del tailing, el B total es la suma de ellos dos, diferentes distancias, ¿verdad? El borde libre de fluido, cuánto es la altura de ese material de relave que se está, cuánto es la profundidad de ese material de relave que se está almacenando, y bueno, diferentes informaciones sobre la pendiente, la distancia desde la presa, del cuerpo de la presa hasta la capa rocosa de fundación, etcétera. Si tienes una capa continua, de soft layer, ¿no? Una capa más suave, toda esa información se la tienen que dar ustedes y esto, cuando ustedes abren el Tailing Dam, esta es la ventana que ustedes van a observar, en el cual ustedes pueden darle a File y leer información, data ya guardada de una presa de relave que ustedes ya hayan creado, o ustedes pueden sencillamente colocar esa data en los diferentes cuadritos que ven en la pantalla, ¿ok? Entonces, el alto de la presa, los volúmenes, ¿ok? El volumen total y el volumen de relave realmente que está reteniendo la presa, ese borde libre, ¿ok? De flujo, la profundidad a la capa rocosa, qué tipo de suelo tienen, ¿ok? ¿Es granular o es cohesivo? Información acerca del material con el que se formó esa presa, se construyó esa presa, los pesos específicos y le dan next, ¿ok? Y entonces pasan a los diferentes modos de falla. ¿Ok? Y aquí nos vamos a quedar un poquito más porque quiero darles un poco más de detalle cómo se crearon estos modos de falla. Como ustedes vieron, nosotros analizamos diferentes tipos de falla y utilizando esa información dividimos los tipos de falla más probables en hidrológicos, estáticos y sísmicos, ¿ok? Y creamos un diagrama de árbol, un diagrama de árbol que comúnmente es usado en el análisis de riesgo, con una progresión lógica de eventos que, por ejemplo, en la parte hidrológica, por decir algo, y más adelante lo vamos a ver, comienza con, bueno, hay un flujo de agua que viene de la cuenca Guajarriba que excede, un volumen que excede el volumen libre que hay en el embalse. Sí, entonces continúa lo siguiente. ¿Tiene la presa un spillway, un aliviadero? Sí. Ese aliviadero, el volumen libre que no almacena la presa y que va a realmente a ser transitado por ese aliviadero excede el volumen potencial que el aliviadero puede transitar sin fallar. Sí, entonces tú continúas en ese diagrama de árbol, es una secuencia lógica de ramas interconectadas en las cuales en cada rama sucede un evento que puede terminar en un no, ¿ok? No, el aliviadero puede contener, por ejemplo, no, el aliviadero sí puede contener el flujo que está transitándose a través de la presa, entonces no ocurre falla, ¿ok? O puedes continuar en ese diagrama de ramas interconectadas con un sí, existe rotura de la presa de relaves, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que les decía a ustedes yo primero cuando empezamos el webinar? Que básicamente cuando ustedes van a través de toda ustedes colocan la data y van a los tipos de falla hidrológica, estática y sísmica, ustedes parte de data van a tener que colocar aquí, como por ejemplo, si existe un volumen de un flujo de entrada que esté entrando en ese momento al embalse y que provenga, por ejemplo, de una lluvia en la zona Guajarriba, en la cuenca Guajarriba de 100 años de periodo de retorno. Entonces, imagínense que tengo un embalse lleno
no solamente con material de relave, sino también con flujo, y que tengo un volumen que me está entrando de un evento aguas arriba que sucede, ¿ok? Entonces eso es un escenario bastante desfavorable. Coloco ese volumen aquí porque este volumen es básicamente calculado por la herramienta. Coloco ese volumen aquí, tiene la herramienta un spillway, un aliviadero. ¿Cuánto es la altura máxima permitida de ese aliviadero? ¿Cuál es la superficie del PMF en ese momento? Bueno, toda una cantidad. Entonces, al tú colocar esos datos aquí en la parte de modo de falla estática, perdón, hidrológica, estática o sísmica, lo que está calculando la herramienta por detrás es esos diagramas de árbol comúnmente usados en el análisis de riesgo que van a terminar con un resultado que va a ser dam breach by erosion o no dam breach at all. No hay dam breach, no hay rotura de la presa. ¿Por qué? Porque las condiciones no están dadas, o si hay una rotura de la presa y sucede por erosión, por ejemplo, o sucede por falla del aliviadero, o sucede por lo que sea. ¿Ok? Una vez, bueno, voy a parar aquí esa explicación, déjenme pasar más adelante. Entonces, lo que les decía, los diagramas de árbol, bueno, viene parte del Buró de Reclamación de los Estados Unidos, en el cual se hace este tipo de diagramas de árbol, se utiliza normalmente en el análisis de riesgo, y ya les expliqué qué era. Y aquí está un ejemplo, ¿ok? ¿Para quién es este ejemplo? Para la falla hidrológica. Entonces comienza con, ¿es el PMF mayor que el storage? Sí, entonces puede ser que exista una rotura de presa, ¿no? No, entonces me quedo ahí, no existe rotura de presa y sencillamente la herramienta les va a decir a ustedes, no existe rotura de presas para esta condición. Sí, entonces hay un spillway, sí, entonces continúo. ¿El spillway está bloqueado? Sí, entonces continúo. ¿Puede transitar el flujo que se transita por el spillway o no? Si no se puede transitar, de una vez tengo un dam bridge. Si sí se puede transitar, paso a lo siguiente. ¿Ok? Entonces así voy hasta que tengo un resultado de sí o no, que es el resultado de tengo evento de rotura o no tengo evento de rotura. Todos los factores que se toman en cuenta están aquí, no tengo que mencionarlos, ya más o menos hablamos de ellos. Entonces, en la falla hidrológica se dice si existe, ese diagrama de árbol me dice la existencia o no, la ocurrencia o no de la rotura de la brecha, y luego paso a un segundo paso, ¿ok? En el cual se calculan los volúmenes potenciales, es un estimado de los volúmenes. Hay algo nuevo en la herramienta que lo colocamos ahí hace quizás 3 o 4 meses, o quizás menos, no recuerdo, pero hace un par de meses por lo menos, en el cual no solamente calculamos un volumen mínimo potencial o estimado, un volumen máximo estimado y un promedio, sino que también dejamos que el usuario pueda colocar su propio volumen. ¿Por qué queremos eso? Bueno, porque después vamos a crear el inflow.dat file. Entonces el usuario puede colocar su volumen estimado y distribuir ese volumen con las distribuciones del hidrograma que nosotros les ofrecemos, y fácilmente calcular la condición de borde para colocar en el modelo FLOSD, ¿ok? Y luego transitar esa condición de borde o ese hidrograma de la rotura de la presa aguas abajo. Entonces tienen esta nueva opción de colocar, ustedes pueden tipear aquí, colocar, escribir el volumen del usuario, ¿ok? O sea, el volumen que ustedes quieren utilizar. El diagrama de árbol para la falla estática, de la misma manera, tienen una opción de el nivel del embalse bajo, medio o alto. Hay una explicación en la herramienta de qué significa cada una de estas y yo se los voy a mostrar más adelante. Presión de poro, también pueden seleccionar entre muy, muy alta, alta o baja. Tiene falla de fundación. Alguna de estas opciones, de estos factores los calculamos nosotros. ¿Con qué? Con la data que ustedes dieron. ¿Ok? Utilizando la data que ustedes dieron, calculamos algunos de estos factores. Otros requieren de ustedes un input, ¿ok? Como por ejemplo la presión de poro. Ustedes definen si la quieren categorizar como muy, muy alta, alta o sencillamente baja, ¿ok? Entonces, por supuesto, el fin último es saber si hay ocurrencia o no de la falla. De la misma manera, falla estática, ¿ok? Bueno, ustedes colocan lo que tienen que colocar, como les decía, ¿ok? Hay algunos parámetros que nosotros colocamos basado en que, bueno, en todos los datos que ustedes dieron de la presa. ¿Y en qué termina esto? Bueno, si existe falla de la presa y debido a qué la herramienta estima que puede existir una falla. Bueno, en este caso es falla de fundación, ¿ok? Y se calculan entonces ciertos volúmenes estimados, que ya les voy a decir de dónde salen esos volúmenes, y ustedes pueden colocar su propio volumen también. Para la falla sísmica, de la misma manera, necesitan, bueno, la carga del evento sísmico, ¿ok? Aceleración, o sea, básicamente qué tipo de evento tienen. Si tienen una capa que pueda sufrir licuefacción, ¿ok? Si la fundación es potencialmente
puede potencialmente sufrir licuefacción y si la deformación de la cresta, que si mal no recuerdo, esto lo calculamos nosotros, ¿ok? Entonces, bueno, pasa por un diagrama de árbol igual y les da la ocurrencia o no ocurrencia de la falla sísmica, como les digo, la magnitud del evento y la aceleración, ¿ok? Del pico. ¿Tienen una fundación continua que pueda sufrir licuefacción, sí o no? ¿Cuál es la profundidad a a esa capa desde la cresta de la presa? Y bueno, alguna información acerca de el material y que también compactado y está ese material, ¿no? Por supuesto, la brecha, todo este diagrama de árbol les vuelve a dar los mismos resultados. ¿Hay o no hay rotura de la presa, ¿no? Y se calculan de nuevo unos volúmenes. Aquí falta el B-User, si está, ¿ok? Discúlpenme, debe ser que se me olvidó, se me pasó actualizar esta imagen, ¿ok? Pero sí está. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros esos volúmenes? Bueno, una vez que ustedes, la herramienta les ha dicho a ustedes si hay o no deformación de rotura de la presa, él les da unos estimados de volúmenes, ¿ok? Hay un estimado mínimo, un estimado medio, un estimado alto y también les permite colocar su propio estimado. Nosotros lo que hicimos fue colocar o analizar las fallas históricas de presas de relave y generar ecuaciones de regresión que nos permiten estimar para una altura de una brecha, de una presa determinada, cuál puede ser el volumen que se libera. ¿Ok? Es sumamente sencillo el enfoque, por lo tanto, si ustedes tienen un volumen estimado con un criterio que ustedes consideran que es mucho mejor para su caso de estudio, pueden introducirlo en la herramienta. ¿Qué hace la herramienta una vez que pasa esa etapa de la ocurrencia o no de la falla y de darle a ustedes el estimado de los volúmenes? Bueno, les permite llegar a esta parte, ¿ok? En la cual ustedes seleccionan un volumen entre mínimo, máximo, medio y el que ustedes dieron, le colocan cuál ustedes creen que es el tiempo total del evento de rotura, puede ser, bueno, normalmente son eventos bastante rápidos, 2 horas, 3 horas, lo que ustedes por defecto está 1 hora. Ustedes ven de aquí de cero a aquí. Aquí lo dejamos en blanco. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el tiempo total que ustedes van a estimar, que van a colocar, ¿verdad? Pero en este caso, la herramienta por defecto tiene 1 hora. La concentración máxima de sedimento, ¿ok? Típicamente son concentraciones muy altas. No trabajen con más de 0.50, 0.55, porque realmente ya para una concentración de sedimentos mayor a 0.50, 0.55, estamos trabajando con un material que no es movilizable, que básicamente ustedes pueden caminar sobre él, que es un landslide, es como, es realmente un material que no se moviliza hacia aguas abajo, porque tiene una concentración muy alta de sedimentos, ¿no? El grid cell, ¿en qué celda del flow de ustedes quieren imponer ese hidrograma que están generando con la Tailing Down Tool? ¿Ok? La porosidad por defecto 0,40 y el formato de salida del sedimento. Ustedes saben, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el modelo Flows el modelo les permite a los usuarios colocar condiciones de borde de los hidrogramas, por supuesto, la condición de borde tiene una columna líquida, ¿no? Del fluido y una columna que normalmente que es del sólido, pues, ¿no? De los sedimentos que están en esa mezcla, ¿no? Entonces, el sólido puede darse con dos formatos, con concentración volumétrica de sedimentos o con volúmenes de sedimentos. El modelo no le importa realmente cuál usan ustedes, porque si es una concentración volumétrica de sedimentos, va de 0 a 1. Sin embargo, si es un volumen de sedimentos, tiene que ser mayor que 1. Entonces, él automáticamente identifica si es de 0 a 1, que es una concentración volumétrica, si es mayor de 1, que es un sedimento, un volumen de sedimentos, y entonces él automáticamente asigna eso, ¿no? Pero ustedes aquí pueden seleccionar en qué formato quieren escribirlo en el archivo de entrada. Bueno, tienen 6 diferentes distribuciones, ¿ok? De la parte del hidrograma fluido, ¿ok? Del hidrograma líquido, que básicamente es el fluido. Y ustedes ven, por ejemplo, tienen que algunas distribuciones que, bueno, son más rápidamente la brecha se sucede, ¿no? Ocurre y llegan al pico rápidamente, como por ejemplo la 2, que es esta que está aquí, también aquí, esta, o tienen distribuciones más lentas en las cuales tardas más en llegar al pico de fluido, por supuesto, y la bajada también, lo que es
El falling limb también es más suave, ¿no? Entonces tienen diferentes distribuciones, ustedes pueden escoger cuál usar. La pregunta siempre es, bueno, ¿cuál uso? Bueno, eso depende de ustedes. Ustedes deben conocer su presa, deben conocer el material con el cual fue construido esa presa, el material que está almacenando esa presa y saber más o menos qué tipo de falla por la topología de la zona podría suceder. Entonces, eso es algo que ustedes deben estimar, ¿no? Em, una vez que ustedes seleccionan la distribución, ¿qué es lo que hace el modelo? Bueno, el modelo utiliza este volumen, coloca este volumen, obviamente, con esta distribución que ustedes seleccionaron y calcula, es un proceso iterativo interno que ustedes no ven, calcula la descarga pico, ¿ok? Y esa descarga pico, si ustedes con esa descarga pico y el tiempo que le dieron al hidrograma ustedes calculan el volumen bajo la curva, ese volumen va a ser exactamente igual al que seleccionaron acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la herramienta, básicamente, ¿no? Es muy útil, por ejemplo, si ustedes quieren calcular un hidrograma con un volumen determinado de falla de una presa, bueno, ustedes usen esa herramienta para rápidamente calcular el pico y hacer esta iteración de forma muy sencilla. Por eso le permitimos colocar un volumen de usuario, el volumen que ustedes quieran trabajar, ¿ok? Entonces, una vez que tienen eso, pasan al Sediment Concentration by Volume, que creo que lo tengo acá, correcto, en el cual seleccionan la distribución de la concentración de sedimentos, ¿ok? Tienen diferentes, son las amarillas que ustedes ven acá. De la misma manera, él va a calcular también hacer todos los cálculos utilizando esa máxima ese sedimento, esa concentración de sedimento máximo, ¿ok? Dependiendo de la distribución que ustedes utilicen, él va pues a asignar la concentración máxima y a calcular las demás. Entonces vas a calcular automáticamente esa última columna del inflow.dat que realmente contiene la distribución de sedimentos, bien sea en volumen, concentración sedimentos volumétrica o en ese volumen de sedimentos, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes hacen esto, ¿ok? O están listos para crear el inflodat file. ¿Y para qué me sirve el inflodat file? Dirán ustedes. Bueno, todo este lío para calcular un archivo de datos. Bueno, sencillamente porque ese inflodat file contiene el hidrograma de la rotura de tu presa y vas a poder utilizarlo como condición de borde para colocarlo en tu proyecto y transitar ese hidrograma de flujo y sedimentos hacia aguas abajo y ver cómo genera esa inundación aguas abajo, ¿no? Ese es el fin último. Entonces, una vez que ustedes crean aquí el inflodat file, la herramienta va a crear ese inflodat file. Ustedes pueden abrirlo, revisarlo, asegurarse que funcione, que tiene una distribución que a ustedes les satisface, cambiar la distribución en el archivo ASCII directamente sin ningún problema y posteriormente pueden cargarlo al modelo Flow2D, ¿ok? Y eso se los voy a enseñar más adelante con un casito sencillo de una demostración muy sencilla. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? Bueno, tienen ese inflow.file, lo colocan como condición de entrada de su proyecto Flow-D y corren el modelo. Y el modelo va a transitar ese flujo de sedimentos y de fluido y sedimentos hacia aguas abajo como un flujo hiperconcentrado a través de las zonas urbanas o no urbanas, ¿no? Que ustedes tengan. Por ejemplo, tenemos aquí una rotura de presa, ¿ok? Ustedes en vez de, esto es importante porque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la componente de Dam Bridge y el Tailing Dam Tool? ¿Cuál utilizo? Ya yo les expliqué al inicio de esta presentación, pero quiero volver sobre ello. El dam bridge, la componente dam bridge o la componente de rotura de presas que está en el flow D, ¿ok? Que ustedes en GDS la han podido, que no tienen que abrir la herramienta externa Tailing Dam Tool, sino que ustedes pueden colocarle los datos y colocar un levy aquí y hacer que ese levy falle. Esa herramienta, ¿ok? Sí les va a calcular el sedimento debido a esa rotura de presa, pero no el sedimento que se encuentra en el embalse. ¿Ok? Porque el embalse se supone que está reteniendo agua clara, ¿ok? Agua, no está reteniendo sedimentos, no es un relave, no es una presa de relave, es una presa de retención normal, ¿ok? Lo que va a calcular, el sedimento que esa herramienta va a calcular es el sedimento que proviene de dónde, ese material que proviene de la rotura de la brecha en sí, del cuerpo de la presa, ¿ok? Entonces es muy diferente a tener un embalse, ¿ok? Como este que tenemos acá, lleno de material de relave, en el cual ustedes quieren calcular cuánto de ese material de relave sale por esa brecha.
¿ok? Entonces, por eso que es que existe o que nosotros creamos y hay otra cantidad de ecuaciones que ustedes pueden utilizar para estimar cuánto ese volumen sale, pero bueno, la herramienta realmente lo que les permite es estimar cuánto de ese volumen que está aquí almacenado en esta presa va a salir a través de la brecha, ¿ok? Por supuesto, una vez que ustedes colocan esa condición de borde, y ese flujo hiperconcentrado empieza a transitar hacia aguas abajo, el modelo Flow-D lo que hace es transitarlo y distribuir ese flujo en las celdas y calcular, pues, obviamente, el tránsito de ese flujo hacia aguas abajo, ¿ok? Bueno, un mapa de amenaza típico que también puede ser creado con los resultados de Flow-D fácilmente utilizando el mapper. Aquellos de ustedes que no estén familiarizados con esa herramienta, pídanme el webinar y con todo gusto se lo envío y los va a ayudar bastante. Ok, habiendo dicho eso, quiero ir a la sección práctica. ¿Ok? Y para ir a la sección práctica, esta presentación está disponible y se las voy a mandar en las próximas horas o quizás mañana, ¿ok? Este, pero lo que quiero mostrarles ahorita es cómo utilizar la herramienta de Tailing Dam en el QGIS. Esto es el QGIS, ¿ok? Yo sencillamente abrir el QGIS Desktop para aquellos de ustedes que todavía no lo estén usando, pueden bajarlo. Yo estoy usando el 3.4.2, hay una versión más actual, pero realmente yo prefiero quedarme con la versión que nosotros hacemos, que está totalmente probada por nosotros. La 3.4.2 está funcionando bastante bien, entonces esa es la que tengo instalada en mi computadora. Si ustedes quieren ayuda de cómo instalar esta herramienta, ¿ok? Váyanse a nuestra página web. Déjenme ahorita mostrarles. QGIS Plugin, ¿ok? Hay un tab para eso y aquí tienen el link a el instalador del QGIS 3.4.2 y tienen también el link para cómo instalar el plugin de Flow-D y tienen una cantidad de material, de cómo, no solamente ejemplos, sino también manuales, tutoriales, etcétera, ¿ok? Entonces, vamos a regresar aquí. Entonces, ustedes ven aquí que yo tengo un modelo muy sencillo, ¿ok? De rotura de presas. Aquí tengo una presa en la cual, bueno, esto es montaña, está confinada, ¿no? Y esto es básicamente el cauce, donde está básicamente la presa colocada, ¿ok? Construida. Y entonces, típicamente, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, llenamos el embalse y utilizamos la componente de rotura de presas del modelo Flow-D para ver cuánto de esta presa se abre y cómo es esa brecha y cuánto fluido y el sedimento de la presa es movilizado hacia aguas abajo. Pero en este caso, mi presa es de relave. Entonces, yo quiero utilizar la herramienta Flow de Tailing Dam. Hay dos opciones, ¿ok? La puedo abrir desde aquí, Tailing Dam Bridge, busco dónde está la herramienta y este es el project folder donde estoy trabajando y ella va a abrir la herramienta, ¿ok? Si ustedes no la tienen en ninguna parte donde ustedes no la tienen en un directorio donde ustedes la puedan abrir desde acá o la quieren abrir de forma externa, fíjense una cosa, cuando ustedes abren la herramienta y se supone que crean algo, ¿ok? Que en este caso voy a abrirla por fuera también para que ustedes vean, cuando ustedes le dan exit, el QGIS les dice, Tailing Dam Bridge terminó de trabajar, ¿ok? Si existe un info.dat file que ha sido modificado, impórtelo para que lo tenga en sus datos, ¿ok? Entonces, fíjense también cómo puedo abrir yo, cómo luce la herramienta Tailing Dam, es un ejecutable externo, ¿ok? Esto que ustedes ven acá. Yo sencillamente también, si tengo el ejecutable externo, no tengo instalado QGIS o quiero utilizarlo aparte del QGIS porque estoy usando el GDS, por ejemplo, lo abro la herramienta, ¿ok? Sencillamente abro la herramienta y ya. Entonces, ya abrí la herramienta, meten todos los archivos, todos los datos que ustedes quieren. Yo en este caso tengo un dataset ya creado, ¿ok? Ustedes fíjense que ustedes pueden aquí colocar sus datos de la presa de relave y guardar esa información, ¿ok? También pueden cambiar las unidades de métricas a inglesas, de inglesas a métricas. En este caso yo voy a usar inglesas y voy a abrir la falla hidrológica, ¿ok? Entonces le digo a siguiente, aquí colocan la información que quieran colocar, ¿ok? Tiene un spillway, lo que sea. Si hay falla de erosión,
y tengo unos volúmenes. Yo acá puedo colocar un volumen, ¿ok? Cualquiera que yo quiero colocar, ¿ok? Que es mi volumen. Entonces acá cuando me vengo para acá, yo estimé este volumen y es el que voy a usar en este caso, ¿ok? Cambio el tiempo, que sea cada 2 horas, por ahí, que sea el evento sea en 2 horas, la concentración 0,50, mi grid cell, perdón, ya va, 37.478. Ahí voy a asignar yo mi inflow dat file, se va a imponer como condición de borde en esa celda. Voy a utilizar concentración de sedimentos volumétrica, no volumen de sedimentos, y voy a usar esta distribución de sedimentos, ¿ok? Fíjense que se calculó ya el pico, son 14.085 CFS, para que, y si ustedes calculan para 2 horas el volumen bajo esta curva, les va a dar este número que está acá, ¿ok? Entonces voy a guardar el inflow dat file. Espérense a ver dónde lo guardo porque quiero usarlo posteriormente. Ok, no, esto se los quería mostrar después. Ya va. Espérense un momentico, perdón. Déjenme ir a... Ok, vamos a guardarlo aquí. Copy. Ok. Entonces vamos a guardarlo acá. Inflodat. Ok. Y entonces ya tengo mi inflodat file. Ok. Este, ya está listo. Entonces, si hubiera llamado el Telindam desde el QGIS, me daría la información, me daría el mensaje. Por favor, cargue de nuevo su inflodat file. Y eso lo vamos a hacer ahora. Pero antes de cargarlo, quiero mostrarles algo. Ok, aquí está. Ok, aquí estoy trabajando yo. Entonces, fíjense el inflodat file que acabamos de crear. Ok. Se asigna el hidrograma que se está mostrando durante la corrida, es el 37.478. Cuando ustedes corren el modelo FLOSD, ese hidrograma se va a mostrar la progresión del hidrograma durante la corrida, ¿ok? Se está asignando a la celda 37.478. ¿Qué se está asignando? Esta condición que ustedes ven acá, ¿ok? Esta condición que ustedes ven acá, en la cual mi pico es 0,50, fíjense aquí, ¿ok? Mi pico de sedimentos es 0,50, o sea, perdón, el sedimento, la concentración volumétrica máxima de sedimento es 0,50, como yo lo dije, pedí que lo impuse en la herramienta, y tenemos entonces el Q pico, que es el que calcula la herramienta. El volumen que existe aquí es ese volumen que yo coloqué como el volumen del evento que quiero que se distribuya, ¿ok? Entonces, haciendo esto, lo primero que voy a agarrar es este inflodat file y lo voy a colocar en mi ejemplo que estoy trabajando, ¿ok? Entonces ahí está. Y ahorita voy a buscarlo acá. Tengo mi ejemplo FlowsD en QGIS, ¿ok? Y ahorita que quiero tener una condición de borde, que fue la que creé a través del Telindam, ¿verdad? Entonces me voy a venir para acá y voy a decir importar GDS files. Aquí es donde coloqué mi FlowDat file, que es el proyecto donde estoy trabajando, ¿ok? ¿Ok? Y voy a traerme solamente el inflow, pero vamos a decirle que no, espérate. Vamos a traernos esto y vamos a decirle que no haga override del grid. Ah, ya va, entonces no, perdón, vamos a decirle que sí, porque si no, no importa perdón por eso, no importa el inflodat file. Ok, entonces fíjense, ¿qué le voy a pedir? Que mantenga todas las componentes que ya tengo creadas, pero que me importe el inflodat file que acabo de crear. Entonces vamos a ver qué hace. Me va a hacer override de la malla completa, pero no importa realmente, porque se está trayendo la malla de los archivos de datos que ya tengo en este proyecto, ¿no? Entonces no, realmente eso no importa. Vamos a tener paciencia, él tarda un poquito porque está reconstruyendo todo, ¿ok? Entonces, fíjense aquí, se trajo, me quitó el levy, ¿ok? Que ya no lo necesito porque no voy a simular esa rotura de ese levy, pero me trajo la condición de borde que creé en el Tailing Dam Tool. Entonces, con esta condición de borde, ustedes pueden correr el modelo y ver cómo esa condición de borde progresa hacia aguas abajo y básicamente transita hacia aguas abajo ese flujo, ¿ok? Él lo debe haber traído aquí a Schematic. Vamos a ver una cosa, espérense, converts, aquí, boundary conditions. Voy a convertir esas boundary conditions a las user layer para tener toda la información en su sitio, porque es nueva. Ok, vamos a ver. Ok, tengo un inflow, perfecto, tengo el inflow que se trajo, ok. Y vamos a ver si lo tengo aquí como,
Ok, sí se trajo el inflow, perfecto, está activado. Ok, entonces ya con esta condición, fíjense que está aquí, ya está en la user layer y ya están las schematic layer, porque ¿qué es lo que hace él? Cuando lo carga de los archivos de datos, lo lleva a las schematic layer. Luego tienen que convertir schematic layer a user layer para transferirlo a estas capas de usuario. Ok, entonces ya tengo esta data aquí. Puedo entonces ahorita calcular, hacer correr mi modelo, ¿ok? Y entonces ver cuál es la progresión aguas abajo de ese hidrograma de entrada que contiene la condición de flujo de hiperconcentrado, de flujo de mud flow, básicamente, que proviene de la presa de Relave, ¿ok? Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Básicamente es